Nunca en la historia de la humanidad habíamos pasado tanto tiempo mirando de cerca. La evolución humana tardó millones de años, pero en menos de 3 décadas cambiamos la forma de aprender, de trabajar, de jugar y de mirar el mundo. Durante décadas, la miopía fue vista como un problema hereditario, pero ahora, científicos de distintas partes del mundo advierten que otra de las causas podría estar en la forma en que vivimos. La miopía podría afectar a casi 5.000 millones de personas para el 2050. Eso significa que 1 de cada 2 personas podría necesitar lentes para ver el mundo con claridad, o bien tener complicaciones que comprometen su salud visual. En cuanto a la gestión de miopía, pues es un tema que realmente ha empezado a preocupar. Son proyecciones estadísticas que se han hecho sobre un estudio que fue publicado en el 2016 por el Instituto de Visión, el Brian Holder, en Australia, pero sus estadísticas fue un estudio de referencia a nivel mundial y su proyección es tan importante y con tanto peso que al final pues la OMS lo ha tomado como un estudio importante y así lo están manejando con estas proyecciones, y se piensa o se calcula que para el 2050 pues el 50%, es decir, la mitad de la población mundial va a ser miope. Más o menos alrededor de 4.800 millones de personas en el planeta van a padecer de miopía. Aquí incluimos adultos y niños, pero la representación y el peso más alarmante está en cuanto a ¿qué significa el 50% de la población mundial? Pues que 1 de cada 2 personas va a ser miope para el 2050. Y de ese 50%, pues hay un 10% de la población que van a ser más o menos 938 millones, que ese 10%, 1 de cada 10, pues va a tener más de -5 o -6 de miopía, que se considera alta miopía. Y aquí es donde está lo preocupante, porque es donde empiezan a tener efectos en el ojo que van a ser importantes y que los pueden conducir a una ceguera irreversible. Pero, ¿qué es exactamente la miopía y por qué preocupa tanto a los especialistas? El International Myopia Institute explica que la miopía es un problema visual que dificulta ver con claridad los objetos lejanos. Ocurre cuando el ojo enfoca la imagen antes de que llegue a la retina, haciendo que la visión a distancia se vea borrosa. La miopía se llaman vicios de refracción. Es un problema principalmente visual que está relacionado desde el punto de vista físico al punto de enfoque del ojo. Se ha evidenciado, puede afectar desde el nacimiento. Se ha evidenciado ya de que el uso de todos los lectura prolongada, sistemas audiovisuales, tablets, todo el equipo de teléfonos, todo el equipo moderno que se usa ahora, pudiera contribuir a que la incidencia sea más alta. El problema es que el problema y lo importante es detectarlo en los niños, porque hay una condición que se llama síndrome de ojo perezoso, que si antes de los 12 años no corregimos el problema, el ojo, se podría decir que el ojo aprende a ver mal y después, aunque le pongamos lentes, es un problema o una cuestión de forma irreversible. Entonces esa es la importancia para nosotros detectarlo antes de los 12 años y corregirlo en el momento correcto. Todos sabemos, porque siempre hemos visto que hay un factor de riesgo importante, que es la genética.
viene asociada a la miopía y sabemos que el niño tiene más riesgo de ser miope cuando mamá es miope y ese riesgo es más o menos un 25%, pero si mamá y papá son miope, pues ese riesgo aumenta mucho más del 70%. ¿Qué significa? Que ya sabemos que la genética es algo que no podemos cambiar, pero sin embargo sabemos que ahora existen factores determinantes que no solamente es la genética. Es a lo que le llamamos la epigenética, que son los factores o los estilos de vida que nosotros sí podemos cambiar. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo nuevo y lo que se le ha incorporado a esta parte de la miopía? Bueno, pues precisamente los estilos de vida actual. Si nos damos cuenta, cada vez los niños están menos tiempo jugando en el exterior. Cada vez los niños están menos tiempo expuestos a la luz del sol, por diversas razones, pero esto ha cambiado. ¿Qué otra cosa ha cambiado? La demanda de trabajo en visión próxima. Normalmente los niños ahora, pues como se mantienen dentro de casa, se mantienen jugando, se mantienen pintando, leyendo y haciendo actividades en visión próxima. Y esas actividades en visión próxima traen una mayor demanda acomodativa, traen entonces a veces fatiga y otras situaciones que se pueden dar, y entonces esta manera en la que la luz entra en el ojo y se enfoca en la retina, pues es lo que está haciendo que esto también contribuya a que cada vez los niños tengan pues más miopía más tempranamente. Pues aquí en Visualiza vemos un promedio de 15 a 20 niños por día, hay días que vemos hasta 30 niños, y también tenemos la ventaja de que tenemos un equipo de jornadas que va a diferentes escuelas a tamizar la agudeza visual en los niños. Lo que hemos visto en los últimos años es que la incidencia de miopía ha aumentado considerablemente. Los niños cuando nacen no nacen viendo, ellos aprenden a ver. Si nosotros les colocamos trabajo de cerca, su ojo crece un poco más de lo normal y esto provoca miopía. Entonces hemos visto que los pacientes que no solo se mantienen frente a pantallas, sino que se mantienen haciendo cosas de cerca, rompecabezas, legos, muñequitos, desarrollan más miopía que los niños que salen a jugar al aire libre. La Academia Americana de Oftalmología nos recomienda que los niños menores de 2 años no tengan contacto con pantallas, principalmente en esta edad. Pero si hay necesidad, sí podría ser, por ejemplo, una videollamada para platicar con la familia, lo menos posible. Hasta los 10 años, lo máximo que deberíamos ver una pantalla son 2 horas al día, lo más, o sea que mientras menos, mejor. Quiero hacer énfasis en que la miopía que tienen ahorita los niños ya no se puede quitar, no hay forma de encoger el ojo. Lo que queremos es que no aumente la graduación. Porque si aumenta la graduación hay otros riesgos de perder visión cuando uno es adulto. El ojo deja de crecer más o menos hasta los 21 años. Hasta ahí vamos a saber cuál va a ser su graduación el resto de su vida. Lo que se espera es que conforme el niño crezca, su ojo crezca con él y la miopía aumente un poco, pero no mucho. Tomando como referencia las tendencias mundiales que advierten un incremento de la miopía, ¿cómo se encuentra Guatemala frente a esta situación? Estimaciones basadas en pacientes atendidos en las sedes del Hospital Oftalmológico Visualiza advierten que, en apenas 3 años, la proporción de niños y adolescentes entre los pacientes diagnosticados con miopía aumentó de forma considerable. Estos resultados provienen de más de 40.000 expedientes clínicos analizados por el Dr. Renato Papa y el equipo de investigación del Hospital Oftalmológico Visualiza. Aunque la proporción total de pacientes con miopía parece disminuir en los registros analizados, los especialistas explican que esto se debe al crecimiento de consultas por otras enfermedades oculares, especialmente en pacientes diabéticos. Pero lo más llamativo no está en la cantidad total de casos, sino en quiénes los están presentando. Cada vez más niños y adolescentes. Sobre las tendencias y el aumento de casos, al menos desde la parte clínica, aunque verdaderamente de momento en Guatemala no tenemos estudios a nivel nacional propiamente dichos,
nuestra realidad en la Unidad Nacional de Oftalmología pues es un espejo de una tendencia global, consideraría yo, no solo una situación latinoamericana, una situación nacional, sino que ha sido muy palpable el incremento de casos que tenemos. ¿Sí? Todos los días recibimos una cantidad bastante grande, a pesar de que no me encuentro puramente en la parte de pediatría. Sí se ha visto una tendencia en el aumento de casos de niños que se encuentran en edad escolar, edad preescolar incluso, que pues, ya presentan miopía cuando realmente no es o no había sido el estándar que manejamos, ¿cierto? Pues creo que no podemos aislar de alguna manera los casos, sino ya se ven en conjunto, y es un fenómeno que pues ha sido más marcado después de esta pandemia que pasamos del 2020. Entonces tenemos muchos pacientes antes de los 8 años que están presentándose no solo con miopías de 1 o 2 o 3 dioptrías, sino estamos hablando de pacientes que ya se presentan con pues valores refractivos mucho más altos que esos para la miopía, lo cual es muy preocupante. Sin embargo, como lo digo, no lo podemos aislar solo a ellos, porque tenemos también pacientes entre ese rango de 6 a 16 años que en el último año yo podría decirte a ti, o sea, ha sido muy palpable la cantidad de niños que hemos recibido. Ahora bien, el segundo grupo del cual considero es mucho más grande es la miopía tardía. Esto, ¿cómo lo vemos? Pacientes que están después de los 20 años que presentan no solo un incremento, que ya habían sido diagnosticados de pronto en algún punto con miopía, pero actualmente están teniendo pues nuevamente un aumento significativo en las graduaciones que se les dejan, en las prescripciones que ellos están recibiendo. De la Clínica Óptica GECO, Lentes GT, Sandra Cardoso comparte sobre tecnología de lentes oftálmicos. El laboratorio Prats es un laboratorio 100% europeo, de origen español realmente. Ahorita pues ya tenemos varias fábricas en diferentes partes del mundo. La más nueva que van a abrir ahorita es en Colombia. Y siempre Prats se ha diferenciado muchísimo, se ha identificado mucho por crear soluciones muy clínicas para estos tipos de pacientes que son tan particulares. Realmente Prats se especializa mucho en esto. Entonces creamos 2 opciones, una es el Myop Kit y otra es el de Focus, que lo que hacen es orientar la luz, digámoslo, para que no se estimule mucho más el ojo hacia la parte posterior y el ojo no se nos vaya a crecer más. Son soluciones muy buenas y muy acertadas, de alta tecnología, de lentes 100% Freeform, que son específicamente personalizadas para cada uno de los pacientes. Tenemos que hacer desde las diferentes acciones o desde los diferentes elementos, poder hacer un equipo y trabajar conjuntamente para llegar al objetivo, que es que la miopía no nos progrese en un niño, ¿sí? ¿Quiénes conforman ese equipo? Lo conforman el médico especialista, ya sea un optómetra o un oftalmólogo, lo conforman los laboratorios, que en este caso seríamos nosotros, hay otro conjunto de colegas, ¿verdad? Y posteriormente, y el más importante, son los papás y las familias, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que los niños deben ser evaluados desde el primer año de edad. Si vemos algo raro antes de esa edad, inclusive hacerlo antes, pero los niños deben ser evaluados cada año para revisar que todo su sistema visual esté bien. La función de los papás, ¿cuál es? Que primero, llevar a los niños a un control, ya sea con su oftalmólogo o su optómetra. Segundo, que los niños deben usar los lentes todo el tiempo. Para que este tratamiento sea efectivo, está demostrado que se debe trabajar, o sea, el niño lo debe usar entre 2 y 14 horas diarias, bien puestas sus lentes para que el tratamiento sea efectivo. Y adicionalmente, ir a los controles cuando el profesional lo requiera, ¿verdad? Entonces, creo que el primer llamado es a la conciencia, ¿verdad? De que realmente es un problema el que hay actualmente y que los niños, si no se tratan, pueden tener problemas muy graves en su salud, en su vida adulta, ¿sí? Porque si son niños que no ven, su autoestima se va a ver afectada, su desarrollo emocional e intelectual también, van a tener dificultades de aprendizaje. Bueno, hay un montón de cosas que
pueden afectar social y emocionalmente a un niño de estos, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental los papás y familia.